Paz de Cristo, amados hermanos, en este día tan especial. Damos gracias al Señor porque estamos una vez más delante de la presencia de Dios compartiendo una palabra. Queremos ir en este día a la palabra del Señor que está escrita en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 15. Desde el 13 vamos a leer Hechos 16 a 13 en adelante. Vamos a estar hablando algunas partes de estos capítulos, pero quiero que entendamos algo importante, amados hermanos. Quiero hablar de este tema. Cuando Dios toca el corazón, hay salvación. Cuando Dios toca el corazón, hay salvación. Queremos pedir en este momento al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, que nos dirija, tanto que use mis labios para hablar esta palabra, como que usted que está escuchando esta palabra sea de bendición para su vida. Y en el nombre poderoso de Jesús declaramos que a través de esta palabra alguien será tocado. El Espíritu Santo va a tocar sus corazones. El Espíritu Santo va a traer revelación a la vida de alguien que va a escuchar esta palabra. Por el poderoso nombre de Jesús damos gloria, damos honra. Espíritu Santo, en esta mañana pedimos que nos hablas a nuestras vidas, que toque nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, queremos hablar de este tema. Cuando Dios toca el corazón, hay salvación. El capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 13, dice: un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es el apóstol Pablo. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire qué interesante. Cuando fue bautizada y su familia, o sea, ella fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Y nos quedamos, y nos obligó a quedarnos. Oiga, qué interesante palabra. Quiero hablar de este tema. Quiero que vea la importancia, hermanos, de hablar la palabra, y la importancia de que también haya un corazón dispuesto para recibir la palabra. Porque alguien puede hablar la palabra, hermano, la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio del reino de Dios, pero también tiene que haber alguien que Dios toque el corazón para que esa persona pueda recibir entendimiento, para que la palabra de Dios caiga en buena tierra. Y esta palabra que Pablo estaba hablando en esta ocasión, dice la palabra de Dios en el versículo 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Mire qué interesante. Hermanos, tanto los hijos de Dios tenemos que ser personas de oración. Tenemos que ser personas que buscamos a Dios en oración, pero mire lo que dice: donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea, predicaban la palabra de Dios, hablaban la palabra de Dios, pero vea lo que pasa, amados hermanos, que cuando el evangelio es anunciado, siempre habrá alguien que tiene sed, que tiene ganas, deseo. Dios pone el querer como el hacer para hacer su buena voluntad. Siempre habrá alguien que dice que Dios toca el corazón para que esa persona sea salva. Mire qué interesante. Pero dice que esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Oiga, es que cuando alguien adora a Dios, cuando alguien busca a Dios en oración, hermano, va a ser una persona que tiene un espíritu, ¿cómo le podría decir? Sensible a la voluntad de Dios. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios, para que usted tenga conocimiento de la palabra. Dice la palabra de Dios: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento.
Por eso es importante, hermanos, que usted escudriñe la palabra y usted vaya a la Biblia, donde dice, yo lo creo porque aquí está escrito, cuando usted tiene su fe basada en la palabra y no solamente en lo que un hombre le diga o le enseñe. Amén. Miren qué interesante. Lo que dice aquí la palabra, bien claro, hermanos, dice que esta mujer, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo. Cuando alguien escucha el mensaje de salvación, estaba oyendo esta mujer que se llamaba Lidia. Mire qué interesante. Dice, estaba oyendo, y cuando tú te expones a la palabra de Dios predicada o enseñada, cuando tú te expones a la palabra de Dios, algo va a pasar en tu espíritu, algo va a pasar en tu corazón. Gloria a Dios. Mire qué interesante. Dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, Dios va a obrar. Dios obra a través de la fe. Dios obra a través de la palabra. Esta palabra que te estoy hablando en esta mañana va a tener el poder suficiente para que Dios toque tu corazón y tú le rindas tu vida al Señor Jesucristo. Vea lo que dice, hermano, amados hermanos, vea lo que dice el versículo 14, Hechos 16, 14. Entonces esta una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, o sea, era una adoradora, adoraba a Dios. Oiga, gloria a Dios. Y dice, estaba oyendo. ¿Cómo viene la fe, hermano? Por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Por eso tiene usted que tener mucho cuidado. ¿A qué le presta usted su oído, hermano? Usted préstele su oído a la palabra de Dios. Usted préstele su oído, hermano, a algo que glorifique a Dios. Préstele su oído, hermano, a algún mensaje que le edifique su fe. Porque todo lo que tú escuchas se te va a añadir. Mire, qué interesante. Por eso el enemigo, hermano, también habla. El enemigo también habla y dice cosas. Y a veces, hermano, es un mensaje contradictorio. Y ese mensaje a veces en ocasiones viene, hermano, cargado de mentira, cargado de engaño, cargado de cosas. Pero esta mujer dice que estaba oyendo, adoraba a Dios. Mire, dice que esta mujer adoraba a Dios y estaba oyendo. Cuando tú adoras a Dios y estás conectado con la presencia de Dios, ¿sabes qué? Nadie puede venirte a engañar. Nadie puede venirte a traer ahí, hermano, una palabra equivocada, errónea, porque tú lo vas a discernir. Tú vas a decir, eso que está diciendo esta persona no es cierto, no es así. La palabra no dice eso. Mire, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por eso dice la Escritura, amados hermanos, que el que pone el querer como el hacer es Dios. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire qué interesante. Cuando tú le prestas tu oído a la palabra de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Y el Señor, mira, aquí Dios entra en acción. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios y adoras a Dios, Dios va a entrar en escena. Dios va a poner en tu corazón, en tu espíritu, lo que tienes que hacer. Dios te va a dirigir, el Espíritu Santo te va a dirigir a hacer lo que es correcto. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Mire qué interesante, a lo que Pablo decía. Mire. Aleluya. A lo que Pablo decía. O sea, tiene que haber alguien que predique la verdad. Tiene que haber alguien que predique el evangelio de salvación. Pero también Dios va a tocar los corazones. Dios va a tocar los corazones. Y van a poder recibir el mensaje de salvación. Mire lo que dice. Pero ¿qué pasó en el versículo 15? Mire el versículo 15 de Hechos 16, 15. Y cuando fue bautizada, oiga, primero creyó el mensaje.
primero creyó lo que Pablo estaba diciendo. Y luego el Señor respaldó el mensaje de Pablo. ¿Cómo? Tocándole el corazón a esta mujer llamada Lidia. Gloria a Dios. Mire qué interesante. Tiene que haber alguien que predique el evangelio. Y después tiene que haber alguien que lo escuche, que lo crea. Y después de creerlo viene salvación. Gloria a Dios. Por eso le he intitulado en este tema, cuando Dios toca el corazón, hay salvación. Mire lo que dice. Y el Señor abrió el corazón de ella, verso 14, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tiene que haber alguien que predique el evangelio, pero también tiene que haber alguien que lo escuche. Y luego Dios toca el corazón, da revelación, da entendimiento. El Espíritu Santo va a dar entendimiento. Dice, y cuando fue bautizada, oiga, y cuando fue bautizada, o sea, creyó en el mensaje del evangelio. Y luego, ¿qué pasa, hermano? Dice, y cuando fue bautizada y su familia, o sea, no solamente Lidia fue salva. Hermana, yo te quiero animar en este día. Si tú eres la única que estás creyéndole al Señor y que le has creído, ten ánimo, porque el Señor Jesucristo va a traer a tu familia, va a traer tu casa, la salvación de Dios va a llegar a tu casa, va a llegar a tu familia. No te desanimes, sigue adelante creyendo, ora, adora a Dios o escucha el mensaje de salvación y Dios te va a dar la victoria. Mira lo que pasó aquí. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Oye, qué interesante. Cuando alguien escucha el mensaje de salvación, amados, Dios va a obrar. Por eso dice la palabra de Dios en Marcos 16. Gloria a Dios. En Marcos 16. Mire lo que dice la palabra del Señor en Marcos 16. Marcos 16. Aquí está 16:15. Gloria a Dios. Aquí está, mire, hermano. Marcos 16:15. Lo que dice la palabra del Señor. Dice, y les dijo, oiga, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El mensaje es claro, hermano. Es necesario predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario predicarle a las almas de la salvación, que el perdón de pecados que hay en Jesucristo. Es necesario entregarle el corazón a Jesucristo. Pero cuando alguien es expuesto a la palabra, al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, mire, y otra vez, mire qué curioso. Primero hay que predicar el mensaje, como Pablo lo estaba haciendo. Cuando Pablo dice que empezó a predicar el mensaje, Lidia, que era una adoradora de Dios, pudo discernir que el mensaje que Pablo estaba predicando era el mensaje del reino, era el mensaje de salvación. Y curiosa, mire el verso 16 dice, Marcos 16, desde el 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sigue diciendo el 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Gloria al Señor. Mire qué interesante, amados hermanos, que es la predicación del evangelio, predicar el evangelio. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión dijo, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego.
Por eso tú no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de predicar el evangelio de salvación. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que toca los corazones. Dios es el que pone el querer como el hacer. Nuestro trabajo, amados hermanos, no es convertir a la gente. Nuestro trabajo es predicar el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, que solamente Cristo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Qué interesante. Quiero ahí mismo en Hechos capítulo 16, gloria a Dios, 16, el 27. Quiero que pasamos al 27. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Desde el 30. Mire lo que dice. Hechos 16, 30. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa es una buena pregunta. Verso 30. Hechos 16, 30. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Note que la salvación comienza por alguien. La que estuvo atenta en el versículo que leímos en Hechos dice que fue Lidia. Lidia estaba muy atenta oyendo el mensaje de Pablo. Y curiosamente, después dice la palabra de Dios en el versículo que leímos hace ratito, que curiosamente, hermano, que cuando ella estuvo atenta, y luego dice, y cuando fue bautizada, atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, y su familia, oiga, fue bautizada ella y su familia. La salvación es para toda la familia, hermano. Dios quiere que todas las familias se salven, que todas las familias se restauren, que todas las familias vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando en el mismo capítulo, y este es el carcelero, ¿verdad? Que estaba custodiando a Pablo. En otra ocasión vamos a hablar de ese tema, pero dice que cuando sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y yo te vengo a decir en este día y de la misma manera, te quiero decir así como Pablo dijo. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Hermana, amigo que me estás escuchando, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice el verso 31, serás salvo tú y tu casa, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La salvación empieza por alguien. Alguien tiene que aceptar al Señor. Alguien tiene que abrir el corazón a través de esta palabra y dejar que la salvación entre a tu casa. Tú sírvele al Señor. No te desanimes porque tú seas el único que estás creyendo en el Señor. Dios promete que si tú eres salvo, oiga, tú y tu casa van a ser salvos también. Tienes que creer el mensaje, pero tienes que bautizarte también en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados. Verso 33, Hechos 16, 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Oiga, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vea nada más la consistencia. Primero hay que predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio del reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado la oportunidad de ser salvos. Juan el Bautista comenzó su ministerio diciendo las mismas frases, la misma palabra: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Creer en el evangelio, creer en Jesucristo, creer que Él murió por nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Él derramó su sangre para salvación, para redimirnos, para darnos vida eterna.
y llevándolos a su casa otra vez. Qué curioso, hermano. Tiene que haber alguien que acepte el mensaje y Dios les toca el corazón. Pero después de que alguien cree en el mensaje, también debe de ser bautizado. Lidia primero estuvo atenta a lo que Pablo decía y dice que el Señor le tocó el corazón. Hermana, hermano, si tú estás creyendo en el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, también debes de ser bautizada en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados. Gloria a Dios. Oiga, dice el 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, mire lo que dice, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es que ese es el siguiente paso de alguien que cree en el evangelio. Ese es el siguiente paso de alguien que acepta el mensaje de salvación. Creo y actúo. O sea, creo en el Señor Jesucristo, pero el siguiente paso para que la salvación sea completa es necesario ser bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Qué interesante, hermano. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vea lo que está diciendo aquí la palabra. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó. Oiga, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria a Dios. Por eso es importante, amados hermanos, escuchar el mensaje de salvación, escuchar el evangelio del reino de Dios. Porque dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, la palabra de Dios es clara y dice, amados hermanos, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Oiga, al judío primeramente y también al griego. O sea, el evangelio es poderoso para tocar los corazones y cambiar vidas. Por eso yo te quiero invitar en esta mañana. Cuando Dios toca el corazón, hay salvación. Y si tú en esta mañana Dios te está hablando, no dudes en bautizarte. No dudes en creer en el mensaje de salvación. Marcos 16:15. La palabra es clara. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira, Lidia estuvo atenta al mensaje que Pablo decía y el Señor entra en acción y toca el corazón. Yo te quiero invitar en este día. Acepta a Jesucristo como tu Salvador, pero sálvate. Entrégale tu vida a Jesús, bautizándote en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados, y Dios inscribirá tu nombre en el libro de la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te dé entendimiento, que el Espíritu Santo toque tu corazón y a través de esta palabra tú hagas la misma pregunta que hizo el carcelero de Filipo, hermano. Hizo la pregunta, mire lo que le preguntó, dice, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tú y tu casa. Tú quieres que la situación cambie en tu casa. Acepta a Jesucristo como tu único Salvador y cree en el Evangelio. Oiga, cree en el Señor Jesucristo. Él es el único Salvador, no hay más. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Oiga, qué interesante. Bendito sea el Señor, hermano, que cuando alguien cree, también, no solamente cree, también está dispuesto a obedecer. Y para obedecer hay que estar atento a la palabra, exponerte a la palabra, escuchar la palabra de Dios, y Dios tocará tu corazón y te dará sabiduría y te dará entendimiento para que puedas aceptar a Jesucristo y le sirvas con todo tu corazón en el nombre de Jesús. Amados hermanos,
cuando Dios toca el corazón, hay salvación. Cuando alguien escucha el mensaje del reino, Dios toca el corazón, pero el siguiente paso después de creer en el Señor Jesús es bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que Dios use esta palabra y que toque tu corazón para que tú estés atento y recibas la palabra y te salves tú y tu casa. Recuerda, cuando Dios toca el corazón, hay salvación en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios toque tu corazón para que tú puedas escuchar el mensaje del Evangelio y que tú seas salvo, tú y tu casa, en el nombre de Jesús. Señor, te pido por todos los que están escuchando esta palabra. Yo declaro salvación y vida eterna, porque esa es tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, que así como Lidia estuvo atenta al mensaje de Pablo, así como este carcelero, Señor, estuvo atento a las palabras que Pablo les estaba hablando. Y él dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Yo, Señor, te pido de la misma manera, así como Pablo usó esta palabra, yo declaro también en el nombre de Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Si estuvieras pasando alguna situación difícil, adora a Dios, confía en Dios y Dios hará una obra maravillosa en tu vida. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. En el nombre de Jesús, cuando Dios toca el corazón, hay salvación. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.